Buenas tardes a todos los asistentes. Agradecemos su puntualidad para este encuentro académico. Daremos 5 minutos y ya empezamos. ¿Me dejaron ganar así tan culamente?
Bueno, buenas tardes a todos. La Universidad del Quindío, la Facultad de Ciencias de la Salud, el programa de enfermería y los estudiantes de tercer semestre les da la bienvenida a esta conferencia, Síndrome metabólico, una condición que pone en riesgo la vida. Inicialmente, nuestra directora del programa, la enfermera magíster en salud pública, Diana Patricia Londoño Bultica, nos dará unas palabras para dar inicio a este evento. Buenas tardes, Juan Manuel, y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Pido disculpas porque no puedo activar mi cámara el día de hoy. He tenido algunas dificultades con mi equipo, pero bueno, aquí estoy saludándolos, dándoles la bienvenida a este segundo encuentro de jornadas de salud desde el programa de enfermería, este proyecto de extensión social de la Facultad de Ciencias de la Salud que ha involucrado o que ha cogido todos los programas de pregrado de la facultad y pues los miércoles cada 15 días o cada 2 semanas nos encontraremos por este medio todos los días a las 5 de la tarde. En la ocasión o en el día de hoy pues tuvimos alguna situación con el horario, pero a todos ustedes les agradecemos mucho por la presencia, al grupo organizador, a los docentes organizadores, el profesor Camilo Ángel, la profesora Ana Patricia Pérez en compañía de su grupo de tercer semestre y a nuestra coordinadora de extensión del programa, la profesora Margarita Ardila. A todos los estudiantes también de tercer semestre que estuvieron involucrados en este proceso, a nuestro conferencista invitado, un cordial saludo para él y un agradecimiento de antemano por su participación y por su disponibilidad. Y bueno, los dejo entonces en compañía del grupo organizador. Nuevamente agradecerles a todos. Sean todos cordialmente bienvenidos y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, jefe. Agradecemos al doctor Sebastián Giraldo Quintero por aceptar la invitación como ponente a este encuentro académico. El doctor Sebastián Giraldo es médico egresado de la Universidad de Caldas, especialista en medicina interna de la Universidad de La Sabana y especialista en reumatología de la Universidad Militar La Nueva Granada. Actualmente, miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Interna ACMI y de la Asociación Colombiana de Reumatología ASURREUMA, quien en esta tarde nos estará orientando respecto al tema del síndrome metabólico, su fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Agradecemos también al enfermero especialista Camilo Ángel Díaz y la enfermera magíster Ana Patricia Pérez Saavedra por su apoyo y orientación con la creación de estos espacios académicos. Solicitamos, por favor, las preguntas sean formuladas en el chat al finalizar la ponencia y mantener sus micrófonos apagados durante la sesión. Se les recuerda a los asistentes que este espacio académico será grabado para su posterior publicación en la cuenta de YouTube de la facultad. No siendo más, doctor, buenas tardes. Y nuevamente gracias por aceptar la invitación y la audiencia es toda suya. Juan, buenas tardes. Gracias por la invitación. Creo que este es un espacio bien enriquecedor, no solamente para ustedes, sino también para mí. El enfermero Camilo Ángel, por la disposición y por permitir que estos espacios se den dadas las circunstancias en las que estamos. Y pues créanme que para mí es un placer dar una conferencia de este tipo, no solamente a las personas en que estamos, sino porque estoy llegando precisamente a mi comunidad. Yo soy manizaleño, egresado precisamente de la Universidad de Caldas, y pues qué mejor que llegar el cafetero con un mensaje después de ser especialista y subespecialista. Entonces creo que el agradecimiento es hacia usted. Voy a compartir pantalla. Me dices, Juan, porfa, cuando la vean. Listo. Listo, ya estamos viendo la pantalla, doctor. Listo, bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome metabólico, una condición que pone en riesgo la vida. Como les decía Juan, pues mi nombre es Sebastián Giraldo Quintero, yo soy especialista en medicina interna, reumatólogo, actualmente adelantando mis estudios de maestría en epidemiología en la Universidad del Rosario. Soy miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y de la Asociación Colombiana de Reumatología. Aquí están mis conflictos de interés.
Y yo quiero empezar esta charla hablando básicamente de una frase que Hipócrates nos dejó, y es que las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Creo que esto nos dice mucho, no solamente por el tema de la pandemia y por el tema del coronavirus, sino por el tema que vamos a tocar hoy, que es el síndrome metabólico. No llegó de la nada, aparece definitivamente a partir de pequeños pecados diarios que vamos a ver a lo largo de la charla: la alimentación, es decir, la mala alimentación, el sedentarismo y todo aquello que evita que nosotros tengamos una calidad de vida adecuada y que las enfermedades a futuro, sean desde el punto de vista cardiovascular o metabólico, lleguen. Lo que vamos a hablar hoy es un poquito de historia, la definición, la epidemiología, algo de fisiología, los diagnósticos, el abordaje terapéutico y las conclusiones. Dentro de la historia, pues tenemos que remontarnos a 1988, donde empezó a hablar un poco sobre lo que era el síndrome X, y es este médico endocrinólogo, Gerald Reven, quien empezó a hablar de que existía una condición que se generaba con resistencia a la insulina, por insulinemia, es decir, disglucemia con dislipidemia e hipertensión. Y solamente hasta 1999, la Organización Mundial de la Salud lo denominó síndrome metabólico. Otros nombres que se le ha dado a esta condición es el síndrome de hipertensión, hiperglucemia y hiperuricemia, el síndrome plurimetabólico y la obesidad diabetogénica. La definición, pues el síndrome metabólico, a pesar de que a lo largo de la historia ha tenido cambios también en su definición, hoy día se conoce como un grupo de factores biológicos caracterizados por obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión y dislipidemia, que generan un riesgo incrementado de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. La presencia del síndrome metabólico incrementa hasta en 5 veces el riesgo de diabetes y hasta de 2 a 3 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular. Hoy día se conoce además que parte de esas condiciones o de esos factores biológicos también está el estado protrombótico y el estado proinflamatorio, que dado todo este proceso fisiopatológico puede desencadenar generando precisamente ese daño endotelial y ese compromiso vascular. Dentro de la epidemiología, pues no podía dejar de hablar de un estudio bien importante que es el estudio Carmela. Es un estudio que involucró 7 ciudades latinoamericanas y que nos permite básicamente evaluar el riesgo cardiovascular en estas 7 ciudades para determinar cuál es el riesgo cardiovascular y el riesgo de tener condiciones que puedan ser parte del síndrome metabólico en estas ciudades. Es un estudio observacional de corte transversal. ¿Por qué Carmela? Porque por la parte de la definición en inglés, que es Cardiovascular Risk Factor Evaluation in Latin America. Como les dije, es un estudio observacional de corte transversal. Lo que pretendía era evaluar el nivel de riesgo cardiovascular de la población latinoamericana y el espesor de la íntima de la carótida primitiva. No sé si muchos de ustedes sepan, pero hoy día todavía se utiliza el medir precisamente el espesor de la íntima de la carótida para determinar en realidad como factor de riesgo las posibilidades que tiene un paciente de desarrollar enfermedad cardiovascular. Y eso lo hacemos en muchos escenarios, no solamente en esos escenarios en donde el paciente se tiene compromiso cardiovascular como los diabéticos y los hipertensos, sino también en pacientes que tienen dentro de su condición patologías que aumentan el riesgo cardiovascular, y dentro de ellas no podemos desconocer las patologías autoinmunes. Entonces, así como se hizo en este estudio, miden o se hacen mediciones de la íntima de la carótida para determinar precisamente ese riesgo. Entonces, este estudio lo que pretendía era eso, determinar cuál era el riesgo cardiovascular de esta población latinoamericana, no solamente por los factores de riesgo cardiovascular, sino también del estudio. El estudio involucraba 7 ciudades, pretendieron un muestreo poblacional homogéneo, realizar exámenes de laboratorio y exámenes confiables,
Las ciudades que se tuvieron en cuenta fue Barquisimeto en Venezuela, Bogotá, Colombia, Buenos Aires en Argentina, Lima en Perú, México en Ciudad de México en México, Quito en Ecuador y Santiago de Chile en Chile. Evaluaron 1.500 sujetos de la población general entre 25 y 64 años. El estudio Carmela encontró básicamente que la hipertensión tenía una prevalencia equiparable a nivel mundial solo en 3 ciudades, en tanto que en el resto fue menor. La hipercolesterolemia fue más prevalente aún en ciudades de diferentes niveles socioeconómicos y la diabetes se halló entre el 7 y el 9% en Ciudad de México, Bogotá y Santiago de Chile. El tabaquismo fue muy alto en ambos sexos en Santiago de Chile y en Buenos Aires. La obesidad abdominal y el síndrome metabólico predominaron en las mujeres de bajos recursos y el espesor íntima media de la carótida y la prevalencia de placa carotidia tuvieron una amplia variación entre todas estas ciudades. El estudio Carmela que nos arrojó específicamente que de acuerdo a estas ciudades, más o menos la proporción de los sujetos evaluados con síndrome metabólico estaban entre el 14 y el 27%, siendo más prevalente en Ciudad de México y en Barquisimeto, Venezuela, seguidas por Santiago de Chile, Bogotá, Lima y en menor proporción en Buenos Aires y Quito. De ahí pues que nos diéramos cuenta que la epidemiología del síndrome metabólico generalmente se identificara en sujetos de 50 años y actualmente ya se ve cambios incluso factores de riesgo en sujetos de 35 años. Entonces ahí se pueden mirar varias cosas desde el punto de vista epidemiológico, el exceso de consumo de harina refinada, las bebidas azucaradas, escasa actividad física, que más adelante vamos a ver cuál es el impacto de ellas en el desarrollo de estos factores biológicos. La prevalencia aumenta con la edad, pese a que ya desde los 35 años uno puede encontrar un síndrome metabólico florido. Uno cada vez ve más pediatras y médicos de atención primaria que están identificando pacientes pediátricos precisamente, ya algunos factores de riesgo que están como Doctor, buenas tardes, doctor. Creo que se cerró el micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí, doctor, ya lo escuchamos. A la doctora Shirley Mejía le solicitamos por favor sin micrófono. Les decía entonces que la prevalencia aumenta con la edad, teniendo mayor riesgo en sujetos mayores de 60 años, hasta una proporción de 40% del síndrome metabólico en este grupo de edad. Es más común en Hispania y como todos los estudios, pues generalmente hemos tenido estudios de prevalencia en Estados Unidos, en donde se ha determinado que hasta el 25% de la población mayor de 20 años padece el síndrome y que al menos tienen el 70% de la población adulta, al menos uno de los factores biológicos que componen el síndrome. Entonces, dentro de la fisiopatología, pues hablar de varios protagonistas. Uno de ellos es la obesidad, que finalmente pues, es el precursor de ácidos grasos libres, del síndrome metabólico. Pues lo que hacen es, estos ácidos grasos libres ser derivados de reservas de triglicéridos, precisamente del tejido adiposo, que son estimulados por la lipasa dependiente de AMP cíclico. Se produce lipólisis de lipoproteínas ricas en triglicéridos
en los tejidos por la lipoproteína lipasa. Otro protagonista del síndrome metabólico es la insulina y por ende quiero empezar antes de hablar cuál es la causa, cuáles son las condiciones que genera la resistencia a la insulina o qué es lo que hace la resistencia a la insulina. Quiero hablarles un poquito sobre las funciones precisamente de la insulina. La insulina tiene acciones sobre la glucosa, como aumentando precisamente esa utilización. Todos sabemos que aumenta el transporte, aumenta precisamente los transportadores de glucosa, aumenta la síntesis y activación enzimática, hay un aumento del glucógeno sintetasa. A nivel de la producción hepática de glucosa reduce esta producción, como inhibiendo la gluconeogénesis, inhibiendo la glucogenólisis, tiene acción sobre las proteínas, aumentando la síntesis proteica, reduciendo el catabolismo proteico muscular, tiene acción sobre los lípidos, aumentando la síntesis de triglicéridos, inhibiendo el catabolismo de los mismos, inhibiendo la cetogénesis hepática. Y tiene acción sobre lipoproteínas, aumentando el catabolismo de lipoproteínas ricas en triglicéridos y aumenta la síntesis de lipoproteínas de alta densidad. Por ende, en el síndrome metabólico, si tenemos una resistencia a la insulina, pues cada una de estas funciones se ven alteradas y son definitivamente los que van a generar todo ese proceso proinflamatorio que veremos a continuación. ¿Qué pasa? Dentro de la resistencia a la insulina, al no tener un metabolismo precisamente de esos niveles altos de triglicéridos y no permitir la producción de HDL, se forman anginas que favorecen estados proinflamatorios y protrombóticos. Hay insulinoresistencia, hiperinsulinemia, alteración de la fibrinolisis y, por tanto, disfunción endotelial. De ahí que la resistencia a la insulina sea una de las protagonistas más importantes en el síndrome, teniendo en cuenta varias cosas. Yo tengo un sujeto que aparentemente es sano, pero tiene una influencia genética dada porque sus padres son diabéticos, tiene antecedentes de dislipidemia y obesidad y además tiene una influencia ambiental que está dada por el sedentarismo, el mal consumo alimentario, aumento de grasas saturadas y además tiene aumento del consumo de alcohol y es fumador. Todo eso hace que se genere precisamente la resistencia a la insulina, traduciéndose eso en hiperinsulinemia y por tanto todo ese proceso que modulaba la insulina en su estado natural y en su estado de correcta producción y correcta utilización a nivel de los tejidos, pues se ve completamente alterado y por lo tanto empieza a aparecer intolerancia a la glucosa, aumento de los triglicéridos, disminución de las lipoproteínas de alta densidad, aumento de los ácidos grasos libres, aumento de las lipoproteínas de baja densidad, aumento del ácido úrico y todo esto traducido en aumento de la presión sanguínea por aumento de los vasoconstrictores. Todo eso se traduce ¿qué? En enfermedad coronaria. ¿Qué sucede? Finalmente aquí tenemos todos los protagonistas del síndrome metabólico, en donde les mencionaba que si teníamos un sujeto predispuesto genéticamente y además tenía un microambiente en donde tenía malos comportamientos o malos hábitos de vida, como el sedentarismo, los malos hábitos alimentarios, pues iba a traducir en obesidad, que se ve reflejado en aumento de acúmulo de grasa a nivel visceral con altos niveles de ácidos grasos libres, traducido además en hiperinsulinemia, generando bloqueo de los receptores insulínicos GLUT y altos niveles de ácidos grasos, aumento de la glucosa en el espacio extracelular y por ende desarrollo de diabetes y dislipidemia. Ya un paciente con dislipidemia pues es incapaz de inhibir lipólisis en los tejidos grasos, aumentando por tanto las LDL y disminuyendo las lipoproteínas de alta densidad. Ya teniendo un paciente obeso con hiperinsulinemia, tenemos también riesgo de que desarrolle hipertensión arterial, aumentando el riesgo, o más bien disminuyendo la síntesis del aumento del catabolismo de los triglicéridos. ¿Qué sucede cuando tenemos ya un paciente obeso? Por eso es que la obesidad hoy día ya es considerada una enfermedad incluso aislada, que tenemos la producción de, o sea, los adipocitos se vuelven básicamente receptores hormonales en su membrana y se vuelven por sí mismos productores de un microambiente enzimático capaces de perpetuar todo ese proceso: obesidad, hiperinsulinemia, diabetes y dislipidemia. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos entonces del síndrome metabólico? Entonces, uno es la obesidad abdominal, entendido por el aumento del acúmulo de grasa a nivel visceral.
esa grasa a nivel visceral no solamente está en los tejidos periféricos, sino que está precisamente a nivel de las vísceras, como su nombre mismo lo indica, en este caso hígado, páncreas, en los mismos músculos de la pared. Es rico en macrófagos y adipocitos disfuncionales. Un adipocito disfuncional no es capaz de producir adecuadamente el metabolismo pues, adecuado, y por ende lo que hace es producir un microambiente capaz de generar mayor resistencia a la insulina. Aumenta por ende la cantidad de ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres se acumulan no solamente a nivel local, sino a nivel sistémico en el sistema porta, y que va finalmente a la populación general, generando precisamente todo ese engrosamiento intimal y favoreciendo la producción de placas ateromatosas. Bloquean la señalización intracelular del receptor de insulina, y los ácidos grasos libres aumentan el estrés oxidativo. ¿Qué se llama obesidad abdominal? La circunferencia de cintura mayor de 102 centímetros en hombres y de 88 centímetros en mujeres. La dislipidemia, entendido en varios artículos como niveles elevados de triglicéridos y niveles bajos de HDL, pero para efectos prácticos lo que se ha intentado hacer es un coeficiente o la relación básicamente entre estas dos sustancias, teniendo como dislipidemia 2.75 este coeficiente para hombres y 1.65 para mujeres. Un paciente con dislipidemia tiene la incapacidad de que la insulina precisamente tenga una acción adecuada, hace que el tejido adiposo aumente, generando precisamente mayor resistencia. Lo mismo que sucede con la obesidad visceral. Hay aumento en la liberación de ácidos grasos libres, principalmente en el hígado, de ahí que estos pacientes tengan persistentemente un hígado graso que va en etapas hasta terminar finalmente en un hígado graso severo. Hay alteración o la expresión de polipoproteínas B, que finalmente son aquellas que hacen parte de las lipoproteínas de muy baja densidad y de las de baja densidad. Hay aumento en la hipergliceridemia, lipoproteínas de alta densidad baja y niveles elevados de lipoproteínas de baja densidad. Y por tanto, un incremento del riesgo cardiovascular. Recordar en este punto que finalmente las placas ateromatosas en cualquier sitio de la economía cardiovascular, no solamente a nivel coronario, están ávidas o están ricas precisamente en este tipo de lipoproteínas de baja densidad y triglicéridos, precisamente la lipoproteína de alta densidad. Que se manifieste en nuestra vida. Función arterial entendida como Esos poderes hoy en día se llaman los dones espirituales. el riesgo Esos de poderes en la antigüedad se llamaban la vara. riñones, Por esa vara, neuropatía hipertensiva y en el corazón, aumentando el riesgo de por doquier, fueron incuantificables, innumerables. Esa vara sacaba agua. catecolaminas y angiotensina aldosterona y por tanto hipertensión. Recordar precisamente que ese sistema renina-angiotensina aldosterona es un sistema precisamente que se autorregula, y cuando hay hipertensión arterial, pues esa autorregulación no se da, aumentando precisamente las catecolaminas, generando una hipertensión arterial persistente. ¿Cómo se produce? ¿Qué es lo que hace precisamente la hipertensión, el síndrome metabólico? Pues estimular el crecimiento endotelial. Todos sabemos que un endotelio engrosado es un endotelio disfuncional, y por tanto hay una alteración de la producción de las sustancias vasorreguladoras, en este caso la alteración de oxígeno, favoreciendo la vasoconstricción. La diabetes, finalmente, no queremos que nuestros pacientes con síndrome metabólico desarrollen. Es una enfermedad pues endocrinometabólica, producida básicamente por el déficit de secreción de insulina. Esa déficit de secreción de insulina finalmente se ve traducida en lipotoxicidad de las células beta, y por tanto esa lipotoxicidad de las células beta aumenta la acumulación de triglicéridos en los islotes pancreáticos, aumentando la expresión de la enzima óxido nítrico sintetasa inducible, produciendo apoptosis de las células beta y por tanto mayor resistencia a la insulina. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Eso ha cambiado durante muchos años.
hay varias organizaciones que han intentado a lo largo de la historia, como yo les decía, desde 1988, determinar cuáles son los criterios diagnósticos para determinar a qué podemos llamar síndrome metabólico. Hoy día, pues nosotros utilizamos más los criterios de la AHA, en donde entendemos que existen más de estos factores biológicos. El paciente tiene un síndrome metabólico y entre ellos está la obesidad central, la cantidad de triglicéridos, lipoproteínas, la presión arterial y los niveles de glicemia, los que están directamente relacionados en la obesidad, como lo que les decía, 2 centímetros en hombres y mayor de 88 centímetros en mujeres, los niveles de triglicéridos mayores o iguales a 150, las HDL menores a 40 y la presión arterial es 130-85, con los niveles de glicemia en ayunas mayores o iguales a 100. Objetivos del tratamiento en un paciente con síndrome metabólico, el día de vida, disminuir su peso corporal y la adiposidad visceral, controlar los factores de riesgo, prevenir la diabetes, precisamente eso que son los efectos vasculares. El tratamiento, esto es lo que digamos, deberíamos intentar en esta charla, es que nosotros consideramos que el tratamiento debería ser un tratamiento está tratando de regular precisamente esas condiciones como tal y favoreciendo el impacto de los factores de riesgo biológicos. Voy a apagar el micrófono, por favor. Discúlpeme un segundito, mi doctor. La doctora Chirri nos puede apagar el micrófono. Muchísimas gracias. El diagnóstico temprano es entendido básicamente como encontrar desde los médicos de atención primaria y de ustedes como personal de enfermería que llegan directamente a la consulta de paciente crónico, solamente identificar el peso o el índice de masa corporal como ya un factor de riesgo para tener un síndrome. De ahí empezar a determinar o hacer algunos cambios en el proceso de calidad de vida, y entre ellos es evitar el sedentarismo, mantener una alimentación saludable, mantener un perímetro abdominal dentro de los parámetros establecidos para las diferentes poblaciones, y lo que yo les mencionaba, el control del índice de masa corporal, empezando en intervenciones desde el sobrepeso. Dentro del tratamiento farmacológico, si bien no es el alcance de esta charla, pues sí cabe recordar algunas cosas, y es que desde el mismo momento en que tenemos un sujeto con índice de masa corporal elevado, pues si las intervenciones no farmacológicas no fueron suficientes, pues deberíamos utilizar ya algunos medicamentos. Dentro de los medicamentos para la obesidad tenemos algunos medicamentos que son anorexígenos y otros medicamentos que son inhibidores de la absorción. Dentro de los anorexígenos, la fentermina y la sibutramina, estos últimos ya cada vez menos utilizados por nosotros, dado que favorecen la hipertensión arterial. Y dentro de los inhibidores de la absorción, tenemos el Digestat, que inhibe la absorción de grasa alrededor del 30%. En el mercado existen muchas presentaciones de este medicamento, que nos permite disminuir precisamente la absorción, permitiendo que toda esa cantidad acumulada en la parte alimentaria se vaya a eliminar y excretar en las deposiciones. En aquellos pacientes que ya tienen hipertensión arterial, no prehipertensos o no que tienen cifras no diagnósticas de hipertensión arterial, porque aquellos pacientes que no tienen hipertensión arterial, pues deberíamos intervenir con medidas no farmacológicas como el control de la ingesta de sodio, el aumentar la actividad deportiva, el disminuir el consumo de grasas saturadas, el disminuir el consumo de alcohol y disminuir el hábito del tabaco. En aquellos pacientes ya hipertensos, pues tenemos una cantidad de medicamentos, entre los cuales se destacan los de la enzima convertidora de angiotensina, los calcioantagonistas, entre otros. Tener en cuenta que hay que individualizar la terapia, porque gran parte de los pacientes que son hipertensos tienen otras
comorbilidades. En este caso, pues, del síndrome metabólico, algunos pacientes tienen dislipidemia, otros pacientes son diabéticos o tienen un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, y existen algunos antihipertensivos que pueden estimular precisamente el aumento de la resistencia a la insulina, como son los beta bloqueadores, o aquellos pacientes que además tienen hiperuricemia y dislipidemia severa, que pueden aumentarse con los diabéticos tipo tiacídicos. En aquellos pacientes diabéticos, pues antes utilizábamos más frecuentemente las biguanidas, entre ellas la más conocida, la metformina, pero hoy día utilizamos ya algunos medicamentos que incluso ayudan a mejorar el sobrepeso y ayudan a modular más esa parte del desbalance de estatura y peso. En este caso, pues el índice de masa corporal, y ahí tenemos los análogos del GLP-1, el más conocido es el liraglutide, que se utilizó de manera inicial en pacientes diabéticos, pero que hoy día también se utilizan en pacientes que tienen trastorno del metabolismo de los carbohidratos o aquellos pacientes que tienen obesidad visceral, porque mejoran la insulina. Y el otro medicamento que utilizamos en aquellos pacientes diabéticos son los inhibidores de la DPP-4. Los más conocidos son la vidagliptina, la sitagliptina, combinados con las biguanidas, mejoran precisamente la capacidad de los transportadores de insulina a nivel periférico y sobreexpresan receptores de GLP. Doctor, qué pena lo interrumpo. Doctor, qué pena lo interrumpo. La doctora Shirley Mejía, por favor, nos colabora cerrando el micrófono, ya que cuando mueve el computador se escucha y está haciendo interferencia durante toda la sesión. Muchas gracias, doctora Shirley, por la colaboración. Gracias, doc. Qué pena. En cuanto a la dislipidemia, pues utilizamos medicamentos, entre ellos los más conocidos, la estatina. Antes utilizábamos con frecuencia la lovastatina, pero hoy día nos hemos dado cuenta que tenemos medicamentos que podrían potencializar aún más el control de la dislipidemia en nuestros pacientes, e incluso se utilizan combinaciones de estatinas con fibratos a dosis reguladas para evitar la rhabdomiólisis o el compromiso renal. Las estatinas que hoy día utilizamos más frecuentemente es la atorvastatina como primera línea, y en aquellos pacientes que en realidad hacen mayor compromiso o que tienen la necesidad de disminuir más los niveles de LDL, o en aquellos pacientes que tienen un síndrome metabólico claro y que ya tienen una enfermedad cardiovascular franca, pues utilizamos rosuvastatina como una de las estatinas más potentes. Dentro de las conclusiones que yo les quiero compartir en esta charla es que el abordaje del síndrome metabólico debe diagnosticarse tempranamente. De esta manera, establecer medidas terapéuticas con la finalidad de prevenir desenlaces severos, tales como la enfermedad cardiovascular. El síndrome metabólico debe reconocerse como un problema mayor y creciente para la salud pública y de un gran desafío clínico, no solo por las implicaciones en la salud, sino por la necesidad de controlar factores externos modificables tales como la urbanización, el acceso a alimentos, la contaminación, el estrés, entre otros. Y la invitación más importante en esta charla es precisamente que veamos el síndrome metabólico como una condición clínica y como enfermedad. Hoy día todavía no es considerada como tal y simplemente se sigue llamando como parte de una condición de un sujeto que tiene factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular, pero en realidad debería considerarse como tal, dado que si la consideramos así, nos permitiría realizar una intervención temprana previniendo el desarrollo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. ¿Qué sería lo más importante? Tener estadísticas propias, tener estudios epidemiológicos locales. Muchas de las cosas que nosotros tenemos o utilizamos son extrapoladas de poblaciones, como lo mostraba precisamente en el estudio Carmela, que si nosotros equiparamos o ponemos en una sola, en un plano, todas las ciudades, incluso latinoamericanas, en donde creemos que tenemos estilos de vida similares, nos damos cuenta que incluso dentro de nuestra población tenemos hábitos de vida diferentes, nuestras condiciones salubres son diferentes porque nuestras políticas públicas, según el país en donde estemos, también difieren. Entonces sería importante precisamente tener esos datos epidemiológicos representativos de cada país y de cada región para así generar políticas racionales de vigilancia, prevención e intervención. Eso es lo que yo les quería traer.
Finalmente, el síndrome metabólico no es una condición que en realidad debería ser diagnosticada por un médico especialista, debería ser diagnosticada incluso por todo aquel agente o por cualquier persona que esté en el primer nivel de atención. Lo que yo les mencionaba, desde que llega un paciente a consulta externa y es pesado y tallado, ya debería hacerse intervenciones que permitan mejorar precisamente esos abordajes en calidad de vida y que no solamente el mensaje le quede al paciente, sino que sea transmitido a nivel familiar y a nivel comunitario. No sé si tengan alguna pregunta y muchas gracias por la atención. Doctor, muchas gracias. De pronto, si hay alguna pregunta dentro de los asistentes al evento. La jefe Diana Patricia Londoño dice que tiene una pregunta. Sí, Juan Manuel, qué pena, lo iba a escribir, pero preferí hacerlo por el micrófono. Doctor, muchas gracias. Excelente presentación, creo que nos trae de una forma muy clara, muy sencilla, muchísima información muy valiosa que merece la pena prestarle atención y revisarlo. Mi pregunta va en relación al uso, por ejemplo, de algunos medicamentos, como por ejemplo la metformina, en personas que no tienen un diagnóstico de diabetes, sino como un coadyuvante, por ejemplo, para la disminución, pues no sería, pues no tengo claridad sobre el efecto, pero parece ser que genera disminución en la captación de cierto tipo de sustancias, de calorías, de carbohidratos y demás, o que pueda generar algún tipo de hipoglicemia y que pueda ayudar a la disminución al control de peso. Eso ha estado muy generalizado y no sé si usted nos puede dar alguna información de lo peligroso, ¿no?, que puede hacer este tipo de práctica. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. En Amarilla. Mañana toca. Está muy utilizada en este momento. En realidad es de los medicamentos que hipoglicemia generan. Uno los utiliza de manera regular, sobre todo en pacientes que tienen índice de masa corporal por encima de 25, con unos efectos buenísimos, sobre todo a nivel de sensibilizar periféricamente la absorción y la biodisponibilidad insulínica. Porque es tan importante utilizar este tipo de medicamentos es que la insulina necesita glucosa para activarse, para funcionar, el tejido muscular y el tejido cerebral. Entonces, la pregunta es muy válida en este contexto porque sí, se utiliza y está bien que esté utilizada, pero en pacientes que tengan índice de masa corporales por encima de 25 y en pacientes que además tengan de dislipidemia, porque la metformina además tiene propiedades para modular los niveles de LDL y potencializar el aumento de HDL. Entonces, la pregunta o la respuesta va dirigida desde si es utilizada, es correcto utilizarla en aquellos sujetos con ese índice de masa corporal, tienen mínimo riesgo de hipoglicemia y lo que sí debe hacerse en estos sujetos es no solamente iniciar este medicamento con niveles basales de glicemia, es decir, si yo tengo más de 100 miligramos sobre decilitro de glicemia, entonces inicio metformina, sino hacer estudios y laboratorios de seguimiento con glicemia pre y post e insulina pre y post. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente puede tener niveles de glicemia pre-elevados, pero post de la hipoglicemia, producto de post, ¿sí? No sé si me hago entender. Es decir, cuando yo mido niveles de glicemia y mido niveles de insulina. Los niveles de glicemia me dicen qué tanta resistencia o qué tanto acúmulo de glucosa tengo en mi paciente, pero además los niveles de insulina me permiten determinar qué posibilidades hay que sea adecuado iniciar este tipo de medicamentos, porque si yo no tengo una alteración insulínica, la metformina no va a tener cabida. Es decir, ahí solamente serían cambios en el estilo de vida. Cuando yo tengo unos niveles de insulina basales y posalterado, ahí es donde los pacientes con metformina
permiten controlar ese desorden metabólico. Entonces, si se utilizan, son seguros en aquellos pacientes con índices de masa corporal por encima de 25, teniendo en cuenta que glicémica. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Ángela Cristina pregunta, ¿qué acción benéfica trae el Somarist cuando el paciente tiene niveles irregulares de glicemia y si produce alteración en el metabolismo a largo plazo? Doctor, No te entendí la pregunta. ¿La puedo repetir? ¿Qué acción benéfica trae un medicamento Somarist cuando el paciente tiene niveles irregulares de glicemia y si produce alteración en el metabolismo a largo plazo? Bueno, en realidad, utilizar medicamentos que me permiten modular masa corporal, que me permiten bajar de peso, deben ser utilizados de manera continua por lo menos de 6 meses. Yo no puedo pretender que un medicamento que permite o disminuye la cantidad de grasas lo utilice solamente durante un mes y con eso me regule la cantidad de peso. En realidad son medicamentos que deben ser utilizados y supervisados directamente, incluso por médicos especialistas, entre ellos los internistas y los endocrinólogos son los que más conocimientos tienen al respecto, y solamente alteran el metabolismo cuando lo hago o por muy poco tiempo, porque lo que hago es una alteración en el metabolismo graso, o cuando lo utilizo de manera indefinida. Son medicamentos que deben ser utilizados por tiempos y haciendo seguimiento precisamente a eso, a los niveles de LDL, HDL. A algunos pacientes les hacemos incluso niveles de adipocinas para que determinemos si definitivamente se beneficiarían de este tipo de terapias, pero la respuesta es, tienen alteración en el metabolismo cuando se utilizan o por muy corto tiempo o de manera indefinida. Tenemos otra pregunta, dice, si el cuerpo no tolera la metformina, ¿qué alternativa seguiría a la persona que pregunta? Dice que ha escuchado un tratamiento inyectado de 5 ampollas, pero no refiere qué ampollas, Doc. Bueno,